Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la gente preguntaba a Juan: entonces, ¿qué debemos hacer? Él contestaba: el que tenga 2 túnicas, que comparta con el que no tiene, y el que tenga comida, haga lo mismo. Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron: Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Él les contestó: no exijáis más de lo establecido. Unos soldados igualmente le preguntaban: ¿y nosotros qué debemos hacer? Él les contestó: no hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie con falsas denuncias, sino contentaos con la paga. Como el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a todos: yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el bieldo para aventar su parva, reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo el Evangelio. Palabra del Señor. Bueno, anunciaba al pueblo el Evangelio. Vemos que es una especie de protoevangelio porque todavía no había pasado lo que debería pasar, pero él ya estaba anunciando la venida de alguien más fuerte que él, más fuerte, que bautizaría con Espíritu Santo y fuego, y que tendría el poder de Dios para en el juicio llevar a unos a su granero y a otros quemarlos en la hoguera que no se extingue. Sin embargo, bueno, la nota principal de este tercer domingo de Adviento es la alegría. El gozo de saber que el Señor vino y por eso festejaremos pronto la Navidad y que ha de venir, pero también la alegría inmensa que ya está aquí. Cada una de estas presencias tiene una modalidad diferente, pero todas ellas son igualmente presencias reales, no virtuales. En la primera vino el Señor, Dios eterno, en la carne por medio de la Virgen María. El arcángel, emisario del Altísimo, indicó a la Virgen que el nombre del niño que nacería de sus entrañas debía ser Jesús, Yeshua, Dios salva. El Hijo de Dios encarnado será conocido como Jesús de Nazaret, incluso como el Hijo del Carpintero. Claro, su humanidad en él era manifiesta, en cambio no lo era su divinidad, que a todos quedó oculta. Solo la Santísima Virgen y San José supieron de su origen divino y durante todas sus vidas meditaron el misterio, ese misterio inefable del Verbo hecho carne que habitaba en medio de ellos. Más aún, tuvieron que aprender a ser padres del Hijo, que al mismo tiempo era Hijo de Dios. ¿Cómo resonarían aquellas palabras? ¿No sabéis que debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Ya crecidos, sus más íntimos discípulos, con mucho temor y estupor, lo advirtieron cuando se transfiguró delante de ellos. Advirtieron esa divinidad. Sin embargo, no eran capaces aún de penetrar tal divino misterio. Resucitado apareció a los suyos y a muchos otros en su cuerpo glorioso y ascendió hacia la gloria de los cielos, donde estaba sentado a la derecha del Padre. Después de su resurrección comparte su divina majestad con el Padre. Pero antes prometió que se quedaría con nosotros hasta el fin del mundo y que habría de regresar en gloria y poder al final de los tiempos. De su venida, dice el profeta Sofonías, primera lectura: regocíjate, alégrate, hija de Sión. El Señor está en medio de ti, no temas.
El Señor en medio de ti es un guerrero que salva. Este texto se refiere sobre todo a la Virgen, hija de Sión, que se regocija y que lo manifiesta en su canto de alabanzas, el Magnificat, porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí. La Virgen, Madre, exulta y nosotros con ella preparándonos para celebrar la Navidad del Señor. Una Navidad muy particular, imagino que será esta, de este Señor que vino entre nosotros. En un encuentro del Papa Benedicto en la Basílica Vaticana con estudiantes, que fue este encuentro en el 2006, dijo: Navidad es el día en que Dios se ha dado a sí mismo a la humanidad. Y este don de sí se vuelve, por así decirlo, más perfecto en la Eucaristía. El don de sí, de Dios hecho carne, perfecto, dice, en la Eucaristía. Por eso la preparación para Navidad llama a la adoración de aquel niño nacido en Belén, presente en la Eucaristía. Y así evocamos también la adoración de María, de José, los pastores, los magos venidos de Oriente. Cuando se encuentran a Jesús, lo primero es adorarlo. Jesucristo está en medio nuestro, en el pobre, en el abandonado, en el sufriente, en la asamblea que se reúne en su nombre, en su palabra, en el sacerdote que celebra los sagrados misterios y por sobre todo en la misma sagrada Eucaristía. Es solo en la Eucaristía que adoramos a nuestro Señor. Que nuestro Señor esté con nosotros, junto a nosotros y por fin en nosotros, es motivo de gran alegría. Alegría que nos da el Espíritu Santo, que nos descubre el secreto de la presencia del Hijo de Dios, Hijo de María, en la Eucaristía. San Pablo, en la carta a los Filipenses, escribe: Estad siempre alegres en el Señor está cerca. Es la segunda lectura. Sí, está cerca de los que lo invocan, de todos los que lo invocan de verdad, como dice el salmista. Pero nos podemos preguntar, hoy, ¿hay motivos para alegrarse? Pues muchos dirán que no. ¿Quién podría alegrarse en medio de calamidades, de guerras, de pobreza, padeciendo tribulación, persecución? Quien no ha perdido la esperanza puede llegar a sentir alegría, aún sufriendo adversidades serias. La clave es la esperanza puesta en Dios. La esperanza que todo lo malo, lo pésimo en la iglesia y en el mundo será barrido por una intervención divina. Esa certidumbre se apoya sobre la fe en Dios, que no defrauda, y no la fe en los hombres. En la medida en que la esperanza se apoye en el político, en el científico, en el ideólogo, se acaba en desilusión. Y en la desesperanza, y hasta en la desesperación, cuando se comprueba que todo está perdido. ¿Qué debemos hacer?, le preguntaban al Bautista. Eso lo sabemos. Pertenecerles a Dios, poniendo toda nuestra confianza en Él, nuestro abandono en Él. Poder responder con el ejemplo a aquella pregunta cuando nos las haga el que está más lejos de Dios. ¿Qué debo hacer? Debemos ocuparnos de los otros, colaborando con la obra de salvación de Cristo, que en estos tiempos lleva en sus manos la Santísima Virgen. Ser todo de ella para ser todo el Señor. Debemos ser sin dobleces, sin compromisos con el mundo, con el corazón puro. Dedicarnos más a Dios con la oración. La oración para dedicarnos más y mejor a los demás. Nuestro Señor está cerca y se deja encontrar, está aquí en medio nuestro. Y este Señor que ya está aquí quiere plantar su morada en medio de nosotros. Quiere ser adorado día y noche sin interrupción. Quiere que todos se acerquen a Él y que la iglesia tenga las puertas siempre abiertas para que pueda Él derramar ingentes gracias sobre todos.
El adorador es aquel que ha acogido el don de la presencia del Señor, porque ha acudido a su llamado y que en cada adoración vuelve a encontrar su tesoro, porque la Eucaristía es el tesoro de la Iglesia. Hagamos de este Adviento un tiempo de preparación espiritual a la venida de Jesús en la Navidad, tomando de la palabra de Dios y de la Eucaristía la energía interior que tanto necesitamos para recibir al Señor que viene. Benedicto, gran teólogo, era hombre de profunda oración, meditaba su teología delante del Santísimo Sacramento. La claridad de su razón era iluminada por su fe, que se alimentaba de la oración. El teólogo, el sacerdote, el hombre que no reza, va al encuentro de la oscuridad y lo peor, transmite esa oscuridad. Hoy el mundo, todos nosotros, tenemos necesidad de escuchar la verdad de la buena nueva, de la verdadera misericordia de Dios. Y no es redundancia, la verdad de la verdadera misericordia de Dios. Verdadera porque la misericordia de Dios es la respuesta a la llamada del corazón arrepentido, contrito, de quien se sabe pecador. La verdad es que la sola fe no justifica al pecador, no lo salva. Esto hay que repetirlo porque falsos maestros están haciendo creer que vale la sola fe para ser salvado. Es Lutero redivivo, sin arrepentimiento, sin enmienda, sin pedido de perdón a Dios, en el sacramento de la reconciliación, o sea, sin confesión, no hay perdón. Todos tienen necesidad de ser iluminados por el Espíritu Santo, por ungidos maestros, que no deformen la verdad, que sean pastores que conduzcan a la experiencia del amor de Dios en sus vidas. Si los que vagan perdidos en este mundo apóstata supieran qué cerca está el Salvador de sus vidas, roguemos al Señor, roguemos ser instrumentos en sus manos para que otros se salven. Que podamos decirles con nuestras vidas, con nuestros testimonios de fe y de amor a la Eucaristía, aquí está, este es tu Dios, el Dios que buscas, el que te sana y te salva. Alabado sea Jesucristo.